A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Esta noche vamos a estar conversando más bien con nuestro buen amigo, escritor y analista político, don Francisco Javier Bautista Lara. Vamos a estar hablando un poco, entre otras cosas, estaremos abordando principalmente y particularmente lo que son las relaciones diplomáticas entre los dos estados, el Estado del Vaticano y el Estado de Nicaragua, pero también estaremos hablando, lógicamente, lo que fueron y lo que son la última entrevista que le hicieron al Papa Francisco, un periodista, en días pasados, donde hacía referencia a que el gobierno, o más bien el jefe de Estado nicaragüense, estaba como un poco desequilibrado. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Hombre, recordemos que el papel, o más bien el rol de la Iglesia Católica, particularmente el representante de la Iglesia Católica y la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, viene como a desnaturalizar el rol por el que realmente ha sido elegido y constituido, como es unir y entablar relaciones bilaterales de sumo acuerdo mutuo entre los diferentes estados a nivel mundial. Entonces, en breve momento estaremos hablando con nuestro invitado, don Francisco Bautista Lara, escritor y analista político aquí en Temas y Debates. Y le voy a dar más bien la más cordial bienvenida de una sola vez. Don Francisco, buenas noches y sea usted bienvenido a Temas y Debates. Bueno, muchas gracias, Eliezer, por tu invitación para conversar con tu audiencia esta noche y compartir algunas ideas, algunos puntos de vista sobre lo que vos te interesa. Así es, porque fíjese, verdaderamente, don Francisco, recordemos que estas ya son noticias de dominio nacional y por supuesto de dominio internacional. Algunos medios de comunicación y en algunas redes sociales ha estado circulando lo que fue la última entrevista que se le hizo al Papa Francisco hace 2 o 3 días atrás, donde él hacía referencia y tildaba, más bien decía, de que el presidente Ortega está un poco desequilibrado y que dirige una dictadura grosera. ¿Por qué yo hago mucho énfasis en esto? Recordemos que el papel, más bien de lo que son los jerarcas o los representantes de la Iglesia Católica, en este caso el Papa Francisco, que es la máxima autoridad, su papel idóneo es construir lo que son las relaciones bilaterales entre los diferentes estados, pero viene como a desnaturalizar estas aseveraciones. Y estos señalamientos vienen como a desnaturalizar lo que es su rol como representante, como pastor de la Iglesia Católica. Yo quiero compartir con ustedes rápidamente, don Francisco, esta entrevista rápida de 1 o 2 minutos, donde hacía referencia el Papa Francisco. Me gustaría, Iván, regalármelo, por favor. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferentes. De hecho, acaban de expulsar al destierro a 220 opositores, 222. Pero también veo un ataque muy fuerte a la Iglesia Católica. Echaron al nuncio, ahora prohíben las procesiones de Semana Santa. Y una frase del mandatario diciendo: los obispos, los curas, los papas son una mafia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio.
de las personas que dirigen. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, porque quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Me gustaría su comentario, don Francisco, y yo hago un poco de énfasis en esto, porque compara al gobierno del presidente Ortega, realmente elegido y constituido por la gran mayoría de los nicaragüenses, lo compara con las dictaduras de 1917, hablando de Rusia, y la dictadura de 1935, hablando de la alemana nazi, en el tiempo de Adolfo Hitler. Bueno, mira, Eliezer, yo quisiera comentarte primero que, digamos, a mí me hubiera parecido un poco inútil reproducir en el espacio de apertura esos comentarios por la profunda irracionalidad anacrónica y contraproducente con la que el Papa Francisco ha expresado esos comentarios. Es decir, lo que está mostrando es una actitud contraria a su naturaleza. Está degradando su carácter al, digamos, expresarse de una manera absurda, fuera de cualquier contexto histórico y evidentemente con una incomprensión absoluta de las circunstancias que están ocurriendo. Y además alineándose de manera evidente a posiciones de agresión y ataque que Nicaragua ha enfrentado durante los últimos años y además en su historia. Entonces, hay un perfecto desconocimiento de la historia de América Latina, de la historia de Nicaragua, pero de la historia eclesial y del rol que compete a la Iglesia. Yo no tengo la menor duda en que el Papa Francisco es una persona de buena voluntad. Sin embargo, también soy claro que es un ser humano que es capaz de cometer, digamos, errores garrafales y expresiones que no son infalibles, digamos, intrometiéndose en asuntos de naturaleza política, pero además no está abonando desde su rol de jefe de Estado y de líder de la Iglesia Católica, no está abonando a ese espíritu conciliador de encuentro, de conversación, de diálogo entre las naciones del mundo y entre las diferentes opiniones religiosas y políticas que existen en el mundo. Es decir, desafortunadamente, él fue, yo diría, cayó en la trampa del medio de información que lo entrevistó, que es un medio conocido de posiciones de derecha, radicales y no progresista. Cae en eso, se presta a eso y realiza expresiones totalmente fuera de lugar. Tengo que decirlo con franqueza, el Papa Francisco se ha expresado de manera errónea, absurda y ha violentado su propio carácter y su propia naturaleza. Yo esperaría una rectificación prudente y de la manera apropiada de su santidad en los próximos, de la forma apropiada también, porque a veces no necesariamente puede ser pública. Entonces, frente a esos hechos, aquí no queda más que decir que tenemos que manejar con sentido de responsabilidad lo que ocurre, porque de repente proliferan las ofensas y proliferan las descalificaciones que creo que no abonan a nada. Es decir, para todos es conocido cuál es la historia de la Iglesia Católica del siglo XX, pero también del último milenio, por ejemplo, cuáles son los orígenes de esta institución religiosa, pero también aceptamos y reconocemos que el 20% de la población mundial profesa una religión que es católica y que cerca del 40-42% de la población nicaragüense también se reconoce católica, con una práctica católica de una religiosidad popular muy arraigada, que no es solo la formalidad eclesial o de los ritos y los dogmas, sino que esa religiosidad popular que está heredada desde las épocas precolombinas y que está en el sentimiento y en las creencias de la gente más sencilla. En cambio, en Nicaragua también tenemos que identificar que hay un proceso político
social y económico de transformaciones. Y ese proceso, fíjate que si vos ves a simple vista, ¿qué es lo que pretende ese proceso político que Nicaragua ha emprendido? Bueno, Nicaragua pretende solidaridad, pretende equidad. Nicaragua pretende una sociedad más justa. Nicaragua se confiesa en sus instrumentos jurídicos como cristiana, socialista, solidaria, que promueve un modelo comunitario. Todo eso está en la esencia del cristianismo, de un cristianismo que va más allá de la Iglesia Católica como estructura orgánica. Pero además Nicaragua, como una pequeña nación en Centroamérica y en América Latina y en el mundo, se siente con la fuerza moral y con la autoridad, digamos, de pequeña nación digna, que es capaz de demandar y exigir que se garantice y que se reconozca su independencia, que se reconozca como soberana y que se le reconozca su capacidad de autodeterminación. Y Nicaragua es capaz de actuar en consecuencia, es decir, defendiendo su independencia, defendiendo su soberanía y defendiendo su autodeterminación. Entonces, el gran pecado que algunos irracionales plantean es esta Nicaragua que es capaz de construir desde ese modelo con una visión independiente de autodeterminación y de soberanía, ese modelo político de equidad, de solidaridad que pretende construir una sociedad más justa y superar esas dependencias anacrónicas de poderes externos o de oligarquías internas que se ha impuesto en la historia pasada del país. Entonces yo creo que el Papa, el Vaticano, vos sabés que es una estructura muy compleja y tiene como dos rostros, digamos, el rostro de ciudad-estado, una ciudad-estado que fue reconocida por el primer ministro Mussolini en Italia, con el Papa de aquel entonces, Pío X, en 1929, con los tratados, los pactos de Letrán, y a partir de 1929 es una ciudad-estado, es decir, pequeña ciudad-estado donde se instaura la sede apostólica del obispo de Roma, que es el que dirige, digamos, la Iglesia Católica en todo el mundo. Lógicamente, esta Iglesia Católica tiene más presencia, es más fuerte en Occidente, particularmente en América Latina, llamado el continente de la esperanza, precisamente porque y no es casual que la primera representación diplomática que se instaló en la relación con la Santa Sede fue la española, pues, en los tiempos del rey Carlos I. Entonces, desde esa época nosotros fuimos influidos, digamos, por esa tradición católica y cristiana en América Latina como parte de la colonia, digamos, del Imperio Español en aquel entonces como colonia del imperio. Entonces Nicaragua establece relaciones diplomáticas con esta Santa Sede, con esta estructura política, digamos, de la Iglesia Católica en 1909. Es decir, tenemos más de 115, 114 años de una relación diplomática sostenida. Y yo creo que esas relaciones diplomáticas continuarán. Ahorita hay un impasse, sin lugar a duda, debido a estos excesos que ha cometido el Papa y que estoy seguro que sabrá rectificar y que su estructura diplomática sabrá rectificar y corregir de manera apropiada, porque son a todas luces no solamente incorrectas, inexactas, demostrando un desconocimiento absoluto de nuestra realidad y de nuestra historia, alineada a una actitud, digamos, agresiva que Nicaragua ha sufrido del exterior y del interior para socavar y desestabilizar el país, sino que por la forma también y por el contenido son contradictorias a la naturaleza de la persona que lo dijo. Es decir, la persona se está denigrando al expresarse de esa forma, se está desnaturalizando como jefe de Estado, pero también como un líder religioso que debería ser capaz de conciliar, de articular la convivencia del mundo en la construcción de la paz, de la solidaridad, de la equidad y de un mundo más justo. Así es que me parece desafortunado a todas luces lo ocurrido. Nicaragua está obligada, de acuerdo a su capacidad legal y jurídica, en el ejercicio de su soberanía, actuar en consecuencia y reclamar
a esta autoridad a través de los mecanismos diplomáticos correspondientes. Ahora sí, usted decía algo muy acertado y me gustaría ahondar un poco en esto. El proceso político, económico, social y cultural en Nicaragua es un proceso que estamos empezando, que estamos avanzando más bien luego de lo que es el golpe de Estado fallido del año 2018. Sin embargo, a pesar de esto, y yo no estoy señalando, no estoy despotricando a la Iglesia Católica ni nada de esto, ni particularmente a las autoridades. Sin embargo, yo pienso y creo, como medio de comunicación, he visto que el Frente Sandinista, particularmente el gobierno del presidente Ortega, ha venido como dándole, o más bien haciendo y reconociendo el papel de la Iglesia Católica aquí en Nicaragua en el campo político. ¿De qué manera? Porque antes se les tomaba en cuenta para todo, y ellos daban su punto de vista de las situaciones que se vivían en este país. Obviamente, a raíz del año 2018, esta relación se vino perdiendo debido a la traición que yo pienso que le cometieron, que cometieron en contra de nosotros los nicaragüenses. No fue ni siquiera en contra del gobierno, fue en contra de nosotros los nicaragüenses. Porque si usted ve y si usted se pone a analizar la situación que se vivió posteriormente a esto, la gran mayoría, o más bien la feligresía católica, ha venido perdiendo credibilidad y han venido casi nulo lo que son las iglesias actualmente, los visitantes de las iglesias católicas actualmente. Por un lado. Por otro lado, ¿usted piensa verdaderamente de que esta acción o esta situación, estos comentarios del Papa viene como a entrometerse más bien en lo que es la autodeterminación y la decisión soberana? Bueno, ya dije al principio eso, evidentemente es una respuesta errónea, errada, absurda, la que el Papa Francisco expresó de manera pública. Digamos, Nicaragua ha emprendido un camino legítimo. Legítimo para los nicaragüenses, legítimo para América Latina, legítimo en nuestra realidad histórica concreta. Somos autores de un modelo propio, auténtico, imperfecto, creado por hombres, por seres humanos, hombres y mujeres imperfectos, pero que está perfeccionándose con esa gran aspiración del pueblo nicaragüense, que es una aspiración profundamente cristiana, de equidad, de solidaridad comunitaria, etc. Nicaragua, el modelo que Nicaragua asume, un modelo cristiano, promueve las manifestaciones cristianas de los nicaragüenses y promueve la libertad religiosa de los nicaragüenses. Aquí esa posibilidad de expresarse, de profesar tu fe es amplia, muy amplia. Algunos dirían excesiva, pero la gente puede expresar y puede rezar y puede participar en la iglesia de la manera que su fe le indica. Llámese cristiano de cualquier denominación, católico o no cristiano, de cualquier forma, expresión religiosa. Y en Nicaragua se ha dado un fenómeno que se ve claramente en los últimos 30 años. No estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, de los últimos 30 años. La población no católica ha aumentado de manera significativa. Y la población católica se ha reducido de manera significativa. Ese es un fenómeno que ocurre en Nicaragua, pero también ocurre en Centroamérica y en América Latina. Sin embargo, lo interesante en Nicaragua es que, si bien es cierto, hay menos católicos, no se ha engrosado el número de no creyentes, como ocurre, por ejemplo, en Chile o en Uruguay, donde la reducción de la población católica aumenta la población no creyente, de tal forma que los no católicos, los católicos que cambian de opción, no se integran a otra creencia religiosa, sino dejan de tener participación religiosa, es decir, se vuelven agnósticos o como les quieran llamar. Pero en Nicaragua no es así. En Nicaragua la reducción de la población católica engrosa la población creyentes cristianos en todas las denominaciones, de tal forma que al final de cuentas la población cristiana en general en Nicaragua se mantiene alta y la de no creyentes no sube mucho. Es decir, este es un pueblo que sigue siendo profundamente creyente y profundamente cristiano. Quizás el 85% o más
se confiesa como cristiano y hay otro porcentaje importante que aunque no se confiese como cristiano, preserva prácticas cristianas por una tradición quizás cultural, histórica, etcétera. Entonces, a mí me parece que pues, si yo tuviera que decir qué es lo que pasó aquí hubo un exabrupto que llevó a una autoridad del Estado Vaticano a cometer un error grave que estoy seguro será capaz de enmendar y de rectificar de la manera apropiada. Francisco, a mí me gustaría también compartir con usted y con los amigos televidentes, por supuesto, lo que fue una nota de prensa, la última nota de prensa emitida por la Cancillería General de la República. Y a ver, Iván, a ver si me la regalás, porque yo quiero leerla literalmente, yo porque considero y estoy más que seguro que como somos un país que tenemos autodeterminación, entonces nosotros podemos ver dónde verdaderamente está la acción y está la situación. Me gustaría, y dice literalmente, nota de prensa: ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de relaciones diplomáticas. Se hace notar como los medios vinculados al terrorismo golpista que atacó y asesinó al pueblo nicaragüense en abril del 2018 fueron quienes divulgaron esa noticia tergiversada que en estos tiempos se conoce como noticia falsa. Una más en su cuenta, Managua, 12 de marzo del 2023, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua. Me gustaría su aseveración y su comentario con respecto a esta nota de prensa. Nosotros tenemos, lógicamente, y somos soberanos, somos un país autodependiente y tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Pero hablando en el campo diplomático, ¿cómo ve usted esta nota de prensa? Bueno, mira, Nicaragua como país soberano, como nación soberana, tiene relaciones diplomáticas con lo que se llama Santa Sede. La Santa Sede es una institución de derecho internacional con la que hay unos 180 estados del mundo que han establecido y establecen relaciones diplomáticas. Y aunque no es miembro de Naciones Unidas, es observador ante las Naciones Unidas y también ante la Unión Europea, entre otros. Y de esos 180 países donde la Santa Sede, esta persona de derecho internacional, establece relaciones diplomáticas, más o menos en 117 países tiene embajada instalada dentro de los territorios nacionales, entre ellos Nicaragua. En otros es embajadas concurrentes que le llaman, es decir, está en otro lugar y atiende varios países. Es decir, estamos hablando aproximadamente unas 117 embajadas establecidas en diferentes países del mundo, en unos 180 quizás naciones del mundo en las cuales establece relaciones diplomáticas como Santa Sede. Nicaragua tiene aquí embajada que se llama Nunciatura Apostólica y Nicaragua tiene allá embajada de Nicaragua ante la Santa Sede. Entonces, este es el marco, digamos, en el que funcionan estas relaciones y funcionan a través de mecanismos del derecho internacional. Nicaragua tiene un Ministerio de Relaciones Exteriores y la Santa Sede tiene una secretaría para las relaciones exteriores también, y ambos ministerios establecen las comunicaciones oficiales y formales en la relación de estados. Es decir, la ciudad-estado vaticana, que en este caso es la figura Santa Sede, y el Estado de Nicaragua como Estado soberano. Hay un universo de estados, de naciones, tal vez unas 20, que no tienen relaciones con el Vaticano o con la Santa Sede, para ser más preciso, principalmente estados musulmanes, aunque también hay estados musulmanes y estados del Asia y del África, por ejemplo, cuya mayoría de la población no es católica y no es cristiana, que han establecido también relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Entonces, en primer lugar, aquí el planteamiento del comunicado que Nicaragua dice es que frente a los hechos ocurridos, no menciona los hechos, pero uno deduce los hechos ocurridos, que no es solamente quizás la declaración,
Yo diría que la declaración pública del Papa es la gota que rebalsa el vaso ante un comportamiento de una institución que reiteradamente está cometiendo ciertos excesos en su relación con el Estado soberano independiente de Nicaragua. Y entonces, lo que dice textualmente el comunicado oficial de este Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense es que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas. Yo lo entiendo eso como que hay una conversación en la posibilidad de esa decisión, de una suspensión. Es una posibilidad. Ahora, yo creo que eso va a depender del diálogo, de la relación entre ambas instituciones del Estado de Nicaragua y de la Santa Sede para poder llegar a un acuerdo común. Ahora, todas las relaciones diplomáticas a nivel internacional tienen que basarse en tres criterios fundamentales. El primero es el diálogo. El segundo es el respeto. No puedo ver al otro por debajo o por encima del hombro. No puedo ver al otro con un carácter subalterno y subordinado. Una nación soberana se tiene que ver con esa relación de soberanía y respeto. Y relaciones de cooperación. Por muy grande, por muy poderoso que sea otro Estado, nosotros como Nicaragua, país pequeño del centro de Centroamérica, tenemos la dignidad suficiente y el derecho suficiente y la fuerza moral histórica suficiente para que nos reconozcan en nuestro carácter de Estado independiente, soberano y con capacidad de autodeterminación. Entonces, Nicaragua no acepta que un país fuerte y poderoso o que un Estado fuerte y poderoso o influyente a nivel internacional sea capaz de manosear y de socavar y de menospreciar su propia capacidad política. Y más cuando esto se está haciendo con una absoluta ignorancia de la historia y de las circunstancias nacionales y con una actitud irrespetuosa que desdice mucho del carácter diplomático y cristiano de quien lo dice. Don Francisco, voy a hacer una breve pausa rápidamente. Usted me estaba hablando del respeto y el respeto mutuo que tienen que tener los estados, particularmente independientemente de que sea poderoso o no sea poderoso. Recordemos que principalmente el Estado del Vaticano viene a ser como el país más pequeño del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque un Estado tiene un jerarca, que es el Papa, tiene un presidente, por decirlo así, tienen su propia bandera, tienen hasta su propio banco. Número uno. Número dos, yo creo también, y estoy más que seguro, de que las palabras del Papa, yo lo traduzco, las palabras del Papa viene como a tomar en sus manos lo que es la oposición nicaragüense que estuvo en el año 2018, que quisieron sacar a este gobierno, sin embargo, y que ellos pretenden como disfrazarse de una manera neutral. Voy a hacer una breve pausa rápidamente. Para luego venir, me gustaría su comentario con respecto a este comentario, valga la redundancia, que acabo de realizar. Ya regresamos. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos.
palos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan postpago sin límites tenés más conectividad, más música, más entretenimiento, más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima. Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de $25.99. Samsung A03 Cord con renta mensual de $19.99. Contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias amigos por continuar aquí en la segunda parte de su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con don Francisco Bautista Lara, analista político y escritor. Don Francisco, antes de irme al corte, yo le hacía la salvedad, el comentario de que estas palabras del Papa Francisco vienen como a reconfirmar, pienso yo, ¿verdad? O más bien a tomar en sus manos lo que es la oposición al gobierno sandinista. Recordemos que en Nicaragua ampliamente han venido remodelando lo que es su actuar, sus acciones y sus situaciones. Sin embargo, también le decía de que como medio de comunicación yo me siento representado particularmente por eso, pero me gustaría sus comentarios como respecto también a esta misma situación, a esto me acuerdo. Bueno, mira, mi opinión es que, digamos en particular, los comentarios de él
del Papa están alineados en el contenido y en la forma a la posición agresiva que algunos actores externos promueven contra Nicaragua, y eso es desafortunado. Es decir, prácticamente se está alineando a un discurso de agresión, de descalificación contra Nicaragua, que es el discurso que promueve en particular Estados Unidos y otras estructuras de poder externo, y esas estructuras de poder externo que son las que promovieron la desestabilización interna para socavar el rumbo de prosperidad que Nicaragua estaba llevando en el año 2018. Pero también evidencia el Papa que desconoce el nivel de complicidad y corresponsabilidad que algunos liderazgos católicos tuvieron, no solamente en los acontecimientos del 2018, sino en sucesos siguientes y en esa complicidad donde estaban siendo financiados o instruidos o orientados por estos actores externos para provocar desestabilización interna. Mira, yo quisiera insistir, Nicaragua tiene un proceso político y social y económico legítimo. Se ha encaminado a ese proceso con un propósito realmente que es profundamente cristiano, ese propósito de solidaridad, ese propósito de equidad, ese propósito comunitario, ese propósito para atender las necesidades de los sectores más vulnerables, para lograr prosperidad, pero sin desigualdades profundas, esas desigualdades oligarcas, elitistas, excluyentes, profundamente egoístas y anticristianas. Es decir, Nicaragua, que maneja un discurso público e institucionaliza dentro de su visión de Estado, en la norma constitucional y en la organización del Estado de Nicaragua, ese concepto de familia que se articula perfectamente con la visión cristiana de familia, de protección de la vida, que se articula perfectamente con la visión cristiana de la vida y de la comunidad y de la paz. Nicaragua, sin lugar a dudas, es un país que tiene vocación de paz porque ha construido la paz a partir de una defensa ardua y difícil, de un camino difícil, porque hemos chocado con las voluntades imperialistas y colonialistas que esta actitud rebelde e independiente, soberana y de autodeterminación que el país ha promovido desde su historia, por lo menos del siglo XX y del siglo XIX, esa choca con esos niveles de dependencia. Y Nicaragua pretende romper las hegemonías imperiales, romper las hegemonías coloniales y romper las hegemonías eclesiales. Es decir, nosotros como nación independiente no tenemos por qué acatar los dictados del imperialismo o de un Estado europeo que todavía piensa que somos colonia, o de una estructura religiosa o política que todavía cree que nosotros podemos hacer las cosas a su medida y no de acuerdo a los intereses legítimos del pueblo nicaragüense que se encamina a eso. Es decir, esa es la complicación. Ahora, yo creo que el que más pierde en estas cosas, indudablemente, es el que dijo las cosas. El que más perturba su autoridad es el que demostró con los comentarios una absoluta desnaturalización de su rol como líder cristiano, como líder religioso. Pero además también es aquel que fue capaz de decir algo más allá de su investidura diplomática y de jefe de Estado, por lo tanto violentando estas relaciones entre nuestros estados que son legítimas. Eso provoca en el pueblo nicaragüense, mayoría cristiana y muchos de ellos católicos, como yo, porque soy practicante católico, provoca una sensación de tristeza y de congoja frente a eso que parece
absurdo, pero cuando uno lo escucha de la propia voz de su santidad, uno se sorprende eso. Pero también me acuerdo de una frase de Montesquieu, de los enciclopedistas franceses, que decía Montesquieu: soy humano y nada del humano me es desconocido. Y el Papa es un ser humano al cual tuve la oportunidad de conocer y de estrechar la mano y conocer sus grandes aspiraciones y sus grandes cualidades, pero también soy consciente que tiene profundos defectos y profundos desajustes, y también es influenciado como todo ser humano, y es capaz de cometer errores, algunos muy graves. Bueno, y está navegando en esa nave que se llama Santa Sede, que se llama Vaticano, que está llena de complicaciones y de tensiones y de aspiraciones y de intereses, lo cual sabemos, pues, es decir, no hay que repetirlo, porque el poder ahí se ha preservado a través de múltiples circunstancias y de múltiples maniobras. La historia tiene suficientes ejemplos para verlo, pero además también una iglesia de la cual pertenezco, y a veces me angustio por ver los abusos y los excesos que algunos líderes religiosos cometen y viven cometiendo a diario por esa imperfección humana. Pero esa imperfección de la iglesia también católica, también una imperfección de todas las iglesias de todo tipo y de todas las organizaciones que creamos los seres humanos, algunas con más errores que otras, algunas con más cualidades que otras, pero todas por seres humanos que cometemos errores, que nos equivocamos, que enmendamos, que caemos, que nos levantamos, y esa es nuestra realidad. Yo estoy seguro que este impasse que estamos viviendo en esta relación va a ser superada por el bien de todos en esta relación global, por la paz, por la convivencia, por la prosperidad, por la legitimidad que Nicaragua tiene de construir su propio camino de autodeterminación, de soberanía e independencia, por la actitud cristiana de los cristianos del mundo y los cristianos de Nicaragua y los cristianos de la Santa Sede, de buena voluntad, que aspiran por hacer un mundo mejor siempre. ¿No será que el presidente Ortega dio en el clavo, porque decía el Quijote de la Mancha, cuando los perros ladran es porque vamos cabalgando? ¿Y por qué hago esto, referencia a esto, don Francisco? Porque el presidente Ortega, en unas declaraciones recientes, él hacía énfasis en que la jerarquía de la Iglesia Católica, generalizando, algunos, era una mafia, era una mafia muy bien constituida. Pues también decía de que quién elige al Papa, quién elige a los cardenales, son un conclave de personajes que se eligen entre ellos mismos, porque recordemos que el Estado Vaticano es como un país dentro de otro país, son 44 hectáreas de terreno de construcciones, donde son palacios, son habitaciones completamente de oro, número uno. Y número dos, yo creo de que algo hay de cierto, sí que no total, en lo que el presidente dijo, haciendo referencia a lo que era mafia. Yo no sé si usted se acuerda, don Francisco, del padre Alberto Cutie, aquel padre que renunció a lo que es la jerarquía o renunció más bien a la religión católica, padre de San Juan, de Puerto Rico. Y me gustaría compartir con ustedes rápidamente una entrevista para recordarle un poquito a la gran mayoría de los nicaragüenses de que este programa es un programa de aclaratoria, no es de confrontación ni de señalamiento, simplemente es un programa para aclarar algunas ideas o algunas malos pensamientos que pueden existir con respecto a lo que se refirió el presidente Ortega, a lo que dijo el Papa Francisco y a la realidad verdadera que se vive en lo que es la Iglesia Católica. Veamos este video. Regálame el video, Iván Morales. El video del padre Alberto Cutie que te mandé. También. ¿Qué pasó? Tenemos problemas con... Bien. El video que no lo pudimos compartir, desgraciadamente, lamentablemente, pues hacía referencia, don Francisco,
le estaban haciendo una entrevista al padre Alberto, una periodista, y en la entrevista interior él decía de que en el Vaticano existía una mafia, pero existía una mafia hablando de lo que es el Banco del Vaticano, ¿verdad? Y hablando también en los interiores de la jerarquía, a grandes rasgos, cuando son los jefes de Estado, hablando del Papa de ese entonces. Pero me gustaría un poquito su comentario con respecto. Bueno, mira, quiero decirte que, bueno, mi opinión sobre Alberto Cuti no es muy positiva, digamos. Yo lo he percibido como un sacerdote oportunista, etcétera. Pero bueno, lo que él dice no quiere decir que no sea cierto, ¿verdad? Es decir, pero no, como diría, no es santo de mi devoción, como diría yo. Sin embargo, quiero aclarar un concepto. La Santa Sede en realidad es una monarquía absoluta. Es la única monarquía que ha sobrevivido a la Edad Media, con las características que eso tiene. Es decir, no hay ninguna otra monarquía, incluso la monarquía española, por muy anacrónica que sea, o la monarquía inglesa, por muy anacrónica que sea, son más modernas, entre comillas, que la monarquía absoluta que prevalece en la dirección, digamos, en la dirección de la Santa Sede. Eso lo pueden ustedes buscar en cualquier definición, digamos, de derecho internacional, las características. Entonces, efectivamente, los procesos de elección son totalmente centralizados. La máxima autoridad es la palabra absoluta de decisiones, etcétera. No hay un congreso, una asamblea legislativa o lo que fuera parecido. Todos los nombramientos vienen de la máxima autoridad y por lo tanto hay un absolutismo, digamos, en esa dirección. Evidentemente eso no es nada democrático. Ahora, ¿será posible reformar esa curia romana en algún momento de la historia? No estoy seguro porque la rigidez es muy fuerte. El Papa dice haber hecho algunos intentos de reformar de la curia, pero bueno, son reformas muy parciales que en realidad, por ejemplo, la participación de la mujer en los altos cargos de la curia eclesial, o incluso la participación de la mujer en las celebraciones religiosas, digamos como presbítero, etcétera. Esas son cosas vetadas aún en todo el comportamiento eclesial. Son asuntos pendientes que tiene la Iglesia de superar ese pasado que no se apega estrictamente a la doctrina cristiana ni al espíritu del Evangelio en su esencia fundamental, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, dentro de esa rigidez jerárquica, dentro de esa, digamos, dirección absoluta que existe, bueno, también hay estructuras de poder que para preservarse, y cuando me refiero a estructuras de poder político, económico, etcétera, es decir, la religión se puede convertir en un instrumento de poder cuando condiciona las creencias de la gente y aplicar sanciones o medidas extremas. Hay suficientes historias en la Edad Media, por ejemplo, digamos, incluso la causa digamos, del surgimiento del protestantismo en el siglo XVI estaba vinculado precisamente a esas indulgencias famosas donde Lutero y otros se rebelaron contra eso que parecía absurdo. Hoy lo vemos absurdo, ¿verdad? Pero en aquel momento miles de gente acudían a eso y creían de manera absoluta y se convertía en un instrumento de amenaza para la salvación de tu alma. Entonces, cobraban la indulgencia. Esa manipulación absurda, incorrecta, no está pegada al espíritu del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio, digamos, que sustenta nuestra creencia cristiana y católica. Entonces, eso, lógicamente, para que eso se preserve, se constituye una mafia. Una mafia lo que pretende es preservar ese poder religioso, ese poder político, ese poder económico, cerrar fila para que nadie más entre a eso y asegurar la continuidad de esa monarquía absoluta medieval que todavía se conserva ahí. Bueno, son las cosas pendientes, pero más allá de eso, de esa historia pesada, compleja y no tan difícil de cambiar que tenemos ahí, yo creo que es importante entender que la Santa Sede es una institución de derecho público y Nicaragua es un Estado soberano independiente. Ambos
En las relaciones internacionales establecen vínculos diplomáticos y en esos vínculos diplomáticos estamos obligados como naciones en el concierto de las naciones del mundo a preservar relaciones de respeto, de diálogo y de cooperación y a reconocer en el otro que es independiente, que es soberano y que tiene derecho a la autodeterminación. Nicaragua es un país independiente, soberano, que tiene derecho y se ha ganado ese derecho en la historia a la autodeterminación. Entonces, un discurso de ese tipo, como lo ocurrido, y expresiones de ese tipo, como las ocurridas, e involucramientos de algunos liderazgos, como los conocidos, lo que hacen es se alinean a intereses externos, manipulan intereses internos para desestabilizar y tratar de coartar las legítimas aspiraciones del pueblo nicaragüense. Fíjense que me gustaría rápidamente, hay algo que el Papa también dijo haciendo referencia y señalando al obispo Álvarez. Decía que era un hombre que verdaderamente estaba y que era un hombre muy fuerte, que era un hombre que sinceramente, estaba como que estaba alineado a lo que tenía que ser, olvidando el papel verdadero que este señor hizo en el año 2018. Ahora, sin lugar a dudas, el obispo Álvarez está actuando más que como obispo, como un líder político y está siendo consecuente con sus actitudes de líder político enmarcado a un compromiso externo de dependencia en el proceso de agresión contra Nicaragua. Ese es su rol, pero su rol de liderazgo religioso ha sido descalificado por él mismo y por lo tanto no funciona. Es decir, si yo tendría que decir, bueno, ¿qué es? ¿Es más líder religioso que líder político? Evidentemente tiene un liderazgo político contaminado por la dependencia externa, pero a fin de cuentas está ahí, digamos, utilizando instrumentos ilegítimos como la manipulación, la desinformación, etcétera, pero está ahí. Sin embargo, ya su investidura religiosa ha sido totalmente manchada. Un hombre muy serio y capaz, así lo descubrió el Papa. Pero bien, don Francisco Bautista Lara, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias y a todos ustedes les deseo en esta Semana Santa que viene que tengan paz y salud. Muchas gracias. Gracias nuevamente, don Francisco, sinceramente por nutrirnos de esta información y aclararnos particularmente de que nosotros somos un Estado libre y soberano y que obviamente estamos dispuestos a repeler cualquier agresión disfrazada de la que sea, venga de donde venga. Gracias nuevamente, don Francisco. Usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Si así lo permite, volvemos el próximo martes, el día de mañana, con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Queremos dar la bienvenida nuevamente a Alfonsina, pero esta vez con los compañeros, los rústicos. Fuerte aplauso para ellos, por favor, compañeros.
de la investidura. Y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerras, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera, 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 afuera. Pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, hija, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra, hija, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Porque la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano.